Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 28 de noviembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, arrancamos una semana con bajadas, ahora lo veremos en los gráficos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos a los gráficos directamente a analizar el futuro del mini SP500, gráfico semanal. Estamos a lunes, con lo cual vamos a hacer un poco de contexto de gráficos mayores. Y ya esta semana terminamos noviembre, y el jueves será diciembre, con lo cual también echaremos un vistazo el jueves a la vela mensual. De momento, quedémonos con este marco temporal semanal, donde podemos ver claramente la zona crítica de resistencia, que aún no hemos llegado a ella, si es que llegamos, que está ahí en torno a la zona de los 4.150, en esa confluencia de varios niveles. Directriz bajista desde los máximos históricos. Ahí tenemos una zona muy importante de resistencia. Es una directriz que ya está ratificada. Se formó con esos dos máximos decrecientes y se volvió a encontrar con ella ahí a mitad del mes de, hacia el mes de agosto, que encontró ahí otra vez resistencia en ella, giro desde ahí y estamos ahora mismo pues cerquita, pero todavía no ha sido alcanzada de nuevo. Pero esta directriz tiene mucho peso. Ahí coincide también una zona ahí de máximos que dejó el precio a finales de septiembre, donde hubo ahí un giro en esas zonas, en ese nivel. También coincide con el 50% de retroceso de toda la caída desde los máximos históricos. Por tanto, ahí tenemos gran cantidad de niveles, al que también se le une, ahora lo veremos, la media de 200 en gráfico diario, que está por ahí pululando. Bien, con lo cual, hasta que el precio no consiga romper esta zona de los 4.150, la continuación de las bajadas todavía está encima de la mesa. Tiene que el precio romper toda esta cantidad de niveles para pensar en una posible continuación alcista después, un poco de este movimiento, de este impulso que desde mínimos de 2020, que rompió un poquito esos máximos aquí dejados en la zona de los 3.200, se inició una corrección desde máximos históricos que encontró soporte ahí cerquita del 50% de retroceso de toda esta subida, junto con la media de 200 en gráfico semanal, lo que le dio un buen punto de apoyo y desde ahí se inició la continuación al alza, pero que de momento, repito, no está nada confirmado, ni muchísimo menos, y tenemos una zona de resistencias muy pesada encima del precio en el nivel actual en el que se encuentra. Vámonos al gráfico diario para ver cómo el precio realizó durante la semana pasada un movimiento muy probable, ¿no?, dentro de los movimientos técnicos, que es después de ruptura de esta zona tan importante de resistencia, ahí cerquita de los 3.930 se produjo el clásico throwback y la continuación alcista, lo que yo le llamo siempre ese movimiento probable tendencial, ¿no? Esa continuación que tiene la zona de riesgo es justamente el máximo del impulso previo, que estaba aquí en los 4.050, y además un poco ahí reforzado por estar cerquita de la zona de resistencia máxima, de la media de 200 en gráfico diario, que cada vez está más cerca de este nivel, y ahí el precio pues justamente encontró resistencia ahí, pero clavando la llegada al final del impulso anterior a estos máximos y giro desde esta zona. Además hemos abierto con un gap bajista en los futuros en el Globex, que lo está llevando pues a un movimiento correctivo, como vemos en la jornada de hoy. Con lo cual, en gráfico diario, tuviéramos que decir, ostras, y ahora mismo a corto plazo, ¿qué tendencia tenemos? En gráfico diario y a corto plazo, repito, pues estamos en un inicio de una fase lateral, con una zona de resistencia en los 4.050, que ha habido ahí el intento de romper máximos anteriores y no ha podido ser de momento, se nos ha girado desde aquí, y con una banda inferior que la mantenemos aquí en los 3.920 aproximadamente, esta zona que está aquí marcada. ¿Vale? Con lo cual ahí tenemos pues eso, un inicio de una fase más lateralizada, con unos movimientos pues como ocurre en cualquier lateral, pues mucho menos previsibles, Así que bien, precaución. Vámonos al gráfico de 4 horas para ver un poco el arrancada del día de hoy con ese gap bajista que hemos marcado aquí como ahora zona principal, ¿no?, más cercana al precio en estos momentos como resistencia. Después evidentemente vendrían los máximos
dejados la semana pasada, fruto de este nivel que hemos comentado. Y como principal soporte los mínimos del día. Hemos arrancado una semana bajando, se nos ha detenido el precio en la zona de los 3.990, que ahí le confluyen un poquito varios soportes, estos máximos de aquí de la sesión del día 18, también venía de esta zona de aquí. También un poquito ese retroceso del 38%, un poco pasadito, de este nuevo impulso alcista que lo ha llevado a los máximos del impulso anterior, media de 50 en este marco temporal de 4 horas, y ahí un poco pues ejerciendo todo de soporte. Y ahí nos hemos quedado clavados y son los mínimos del día, cerquita de los 3.990. Si vamos al gráfico de una hora, también podemos ver cómo este nivel mínimos del día pues se ve reforzado además con la media de 200 en este marco temporal de una hora, con lo cual ahí tenemos pues eso, un buen punto de apoyo. Ahí se ve bien claro el nivel y todo lo comentado. Principal soporte, mínimos del día. Si perdemos esta zona, junto con la media de 200 en este marco temporal, eso lo podría proyectar a buscar soporte en la zona de los 3.950. Poca cosa hay más intermedia, desde aquí hasta aquí. Ahí tenemos una pequeña zona de acumulación de la semana, bueno, finales de la semana anterior y luego principios de la semana pasada, 18, 19, día 22, ahí toda la zona esta de compras, de giros desde aquí, con lo cual tendríamos aquí en los 3.950 el siguiente punto de soporte. Y luego ya nos vamos al soporte mayor en los 3.920. Como resistencia principal, pues la apertura del día, el gap bajista con el que hemos abierto en el futuro en el Globex, y ahí toda esta zona entre los 4.020 y 4.030, que también podemos ver, marcando FIBO de este pequeño tramo bajista. Ahí tendremos el 50% y el 61%, toda esta zona de aquí es la principal resistencia en la sesión de hoy. Estamos pues ante un movimiento, repito, muy en lateral, en gráfico diario, ¿vale? Por la llegada a esta zona y giro desde ahí. En gráfico de 4 horas, gráfico de una hora, pues estamos ante ya una tendencia, gráfico de una hora, una tendencia más a corto plazo bajista, dejando esos máximos decrecientes y un poco pues remarcando la importancia del soporte de los mínimos del día, que en caso de pérdida le podrían impulsar a movimientos de caída superiores. Mientras estemos entre esta zona de la apertura de la sesión de hoy y estos mínimos del día, pues un poco en rango. Fijaros que ya cuando el precio ha hecho esas bajadas pronunciadas, ahí ha hecho una especie de corrección, de pullback para intentar volver a seguir bajando, pero se ha detenido. No ha habido una ruptura confirmada de este mínimo dejado en la sesión europea y nos hemos quedado, con lo cual estamos un poquito en este pequeño tramo más en lateral en una hora, y por eso todavía aún peor, ¿no? Mientras no se superen estos niveles de la apertura del día y se cierre este gap bajista, pues ahí tenemos pues un movimiento bastante enmarcado, ¿no?, entre estos dos niveles, y también si no se pierden los mínimos del día. Así que mucha precaución mientras el precio durante la sesión americana de hoy vaya pululando, ¿no?, entre estos dos niveles, porque estamos ante un pequeño rango en gráfico de una hora, y eso todavía le da menor fuerza y menor probabilidad de movimientos, así que precaución. Interesante a nivel técnico, si llegamos a cerrar y superar el gap bajista de apertura, y también si llegamos a perder los mínimos del día. Eso sí que nos daría movimientos ya pues un poco más interesantes, con mucha precaución en esta zona. Si lo llega a superar, pues tenemos la siguiente resistencia muy cerquita, tengámoslo en cuenta. Pero mientras estemos aquí, pues mucho cuidado, porque los movimientos pueden ser en cualquier dirección sin tener ninguna, ¿no?, porque no hay fuerza, no hay tendencia. En el Nasdaq vamos a echarle un ojo. Aquí tenemos también desde los mínimos de 2020 todo el impulso alcista, corrección al 61,8%, y aquí nos hemos detenido, iniciando pues un movimiento un poco hacia arriba, hacia abajo, y lo vemos en gráfico semanal, sin mucha dirección tampoco. Una vela de la semana pasada muy doji, también normal dada la tipicidad, ¿no?, de la semana anterior con la festividad de Acción de Gracias, y una zona de resistencia también muy relevante en la directriz bajista, que le viene desde los máximos, pero estamos bastante lejos de ella. En el gráfico diario, pues aquí también se aprecia que ese nivel de resistencia roto aguantó bien como soporte. Desde aquí se inició la continuación alcista la semana pasada, pero que ni siquiera ha llegado a alcanzar el máximo del impulso, así como el SP sí, aquí se ha quedado en una estructura por fallo.
con un gran soporte en esta zona de los 11.550. Y también hemos abierto con un gap bajista, lo que le da ahora mismo pues en gráfico diario un pequeño rango formado entre la zona de los 12.000, 12.100 y la zona de los 11.550. Así que todo lo que ocurra aquí pues ya lo vemos, movimientos sin ninguna tendencia a corto plazo. Y en gráfico de 4 horas, ahí también se ve muy bien todo el movimiento y muy cerquita de los mínimos del día. Están cerca de ese gran soporte de los 11.550 y tenemos como principal resistencia también la apertura del día de hoy bajista con ese gap que se ha formado ahí cerca de la zona de los 11.750. Y bajando ya al marco de una hora para acabar de definir, ahí vemos también cómo en el Nasdaq la media de 200 está justo por encima, está actuando de resistencia en la zona de la apertura del día y todo este gap bajista formado. Así que ahí tenemos una gran resistencia en el día de hoy y como soporte los mínimos del día, que ha habido ahí diferentes llegadas a esa zona. Ahí lo vemos un poquito en estos niveles. Y tenemos ahí el principal soporte. A cortísimo plazo, en el marco temporal de una hora, tenemos un rango formado por los mínimos del día y un poco la apertura de la sesión. Así que mientras estemos encajados por aquí, mucha precaución en la operativa porque el precio no tiene dirección. Otra cosa es si se llega a superar la apertura y a cerrar el gap bajista y superar la media de 200, que le daría un poco más de probabilidad de continuar con las subidas hasta los máximos de la semana pasada. Y si perdemos los mínimos del día, nos vamos directos a los 11.550, que es el siguiente soporte y además gran soporte. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy y que tengáis una feliz tarde, buena sesión de trading y hasta mañana.